Mi nombre es Diana Mora. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante, considero, ¿verdad?, para nosotros como docentes o futuros docentes, y es la comunicación como recurso de enseñanza y aprendizaje. La comunicación existe desde que existió el ser humano, ya que el ser humano necesitaba una forma de poder expresar, de transmitir conocimientos a otros, o sus ideas, lo que entendía. Y con comunicación no nos referimos solo a la forma verbal, como yo me estoy comunicando con ustedes, también la paraverbal a través de sonidos o no verbal a través de otros tipos de códigos. Podemos lograr la comunicación y tenemos entendido con esto, entonces, que es de vital importancia que manejemos el concepto y que podamos comunicarnos propiamente en nuestro salón de clases, conociendo la importancia de la comunicación eh, como para el desarrollo, ¿verdad?, del ser humano. Aquí en esta presentación vamos a tratar las concepciones o algunas concepciones de comunicación educativa, sus elementos principales, algunas barreras y factores que impiden una correcta comunicación, nuestra voz como recurso, qué es el discurso docente y sus funciones y pasos que quiero compartir con ustedes para una comunicación efectiva en aula. Acompáñenme. Hay diversas concepciones de comunicación educativa, pero estas dos yo entiendo, ¿verdad? Son claras y muy atinadas para lo que necesitamos saber ahora mismo. Según Córica, se produce comunicación educativa en un contexto totalmente educacional y se le considera una condición vital, ¿verdad?, para lograr la educación. Entonces, según Córica, no hay educación, no es posible educar si no se comunica, si no podemos expresarnos, si no podemos compartir experiencias y conocimientos, no tendríamos comunicación. Entiendo que podríamos nosotros como compartir esta idea de Córica. Si no podemos comunicarnos a través de las diversas formas en cómo podemos hacerlo, no podríamos decir que hay educación. La educación educativa, según WordPress, un blog muy interesante y con informaciones muy buenas y atinadas, dice que la comunicación comunicativa persigue logros educativos. Y según la perspectiva constructivista, ¿verdad?, que arropamos en nuestro sistema educativo actual, la comunicación es un proceso mediante el cual se busca fomentar el desarrollo del ser humano. Y eso se logra a través de esas informaciones que este sujeto recibe y él las que da. Y cómo al recibirlas, él la transforma y reelabora o reelabora sus formas propias de cómo ver la vida y de cómo darle significatividad a las cosas. Entonces, comunicación educativa es vital para el desarrollo de una sociedad. Los elementos de la comunicación educativa eh, son emisor, como en mi caso, yo sería la emisora de esta exposición, receptor ustedes, los que escuchan, contexto en el entorno donde se está dando este tipo de comunicación, el mensaje, qué es lo que yo les estoy transmitiendo, qué es lo que les estoy expresando, qué les digo, el canal, qué medios estoy usando para enviar este mensaje. El referente es cuál es mi intención personal con el mensaje que les envío y el código serían que los signos que yo estoy usando, en este caso estoy usando el lenguaje para poder comunicarme, ese es mi código. Entonces, estos son los elementos de una comunicación educativa y conocerlos nos ayuda a entender este proceso. Hay algunas barreras en la comunicación del aula y estas pueden ser personales, físicas o semánticas. Personales que son de inferencia propia del ser humano, físicas que ocurren en el entorno y semánticas relacionadas al lenguaje, al idioma, a la forma en cómo las personas se expresan y cómo entienden a los demás. Entonces, cada una de ellas tiene diversos factores. Eh, Personales pueden corresponder al estado del ánimo de la persona, su percepción, sus ideologías y aspectos familiares. Con factores físicos, hablamos del ruido, del contexto, del espacio donde estemos y semánticas, como les decía, del idioma, los dialectos y cómo nosotros entendemos a los demás. Como maestros, tenemos un recurso eh,
que llevamos siempre encima, por así decirlo, y es nuestra voz. Y usarla correctamente nos va a garantizar bienestar a nuestra salud y también espacios de aprendizaje más apropiados, más pacíficos, de mejor comprensión. Eh, pero es bueno para nosotros como docentes conocer cuáles son esos factores que ponen en riesgo nuestro recurso principal, nuestra voz. Pueden ser factores ambientales, personales o de la estructura del centro, organizativos. Entre los ambientales está el grado de humedad del lugar, o si hace mucho frío o mucho calor, qué tanta ventilación tenga, eh, si hay algunos no sé, contaminantes en el entorno, basura o otros tipos de químicos que afecten um, la acústica del lugar. Hay lugares donde la acústica no es muy buena y entonces hay que poner la voz un poquito como más grave, más fuerte y esto nos afecta. O si hay gran cantidad de ruido que afecta que se entienda lo que decimos y entonces hay que elevar la voz. Esos son factores ambientales del contexto. Personales serían condiciones de salud, hábitos tóxicos, como el exceso de alcohol o de cigarrillo, la mala alimentación o algunos tipos de alimentos que afectan nuestras cuerdas vocales o medicamentos que estemos ingiriendo. Esos son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta para tratar o de evitarlos o de conocerlos para manejarnos mejor. Organizativos serían la sobrecarga del trabajo, eso genera estrés y el estrés afecta nuestra voz y otros, ¿verdad? Otras afecciones en nuestro cuerpo. Si no hay posibilidad de hacer pausas, si tienes corridas, horas de clase muy largas y es un poco extenuante el proceso o que no sepas manejar bien, modular bien tu voz y eso te afecte. Entonces, tomar esto en cuenta nos ayudará, nos dará como alivio de forma muy personal y también a nuestros alumnos porque tendremos una mejor forma de comunicarnos. Eh, Perdón, el discurso docente es lo que quiero hablarles ahora, es el lenguaje que usamos nosotros los maestros, es ese vehículo donde transitan las informaciones y donde podemos socializar los conocimientos. Puede ser narrativo, expositivo, como estoy haciendo yo ahora, o argumentativo, y su estructura es la siguiente: inicio, desarrollo y cierre, como inicio de nuestra clase, el desarrollo y el cierre de la misma. Entonces, tomando en cuenta los demás elementos que hemos visto hasta ahora eh, y poniendo en práctica algunas medidas en cómo modular nuestra voz y comunicarnos correctamente, podemos mejorar nuestro discurso docente. Pero aparte de eso, yo quiero compartirte algunos pasos de cómo lograr una comunicación efectiva en tu aula para mejorar lo que dijimos ahora, nuestro discurso docente, nuestra forma de comunicarnos. Primero, sé claro en tus mandatos, en sus instrucciones o indicaciones. No seas redundante, comunica de forma directa lo que deseas expresar. Usa siempre un lenguaje cortés. Recuerda la ética profesional y la dignidad de cada ser humano. Sé coherente y concreto. Da la información completa y luego detalla sus partes. Cuida tu gesticulación. Acompaña lo que dices con expresiones claras, no ambiguas, sino que expresen lo que tú estás sintiendo. Usa un tono de voz afable y modulado. Tomando en cuenta estas medidas, ustedes verán que nos van a comprender mejor, vamos a entender mejor a los demás y vamos a tener un mejor desarrollo de nuestras clases. Gracias por llegar hasta aquí, por escucharme y espero que haya sido de beneficio para tu aprendizaje lo que les compartí, lo que te compartí o que les compartí a todos ustedes el día de hoy. Recuerda que la comunicación efectiva comienza con una buena escucha. Robert Garley nos dice esto. Un placer para mí haber estado con ustedes. Diana Mora.